Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. 171. Enfrentando a Luke. La sorpresa de Midoriya y All Might. Luke entró en el pequeño compartimento y se encontró con Toshinori Yagi, vestido con un traje azul, que lo miraba fijamente. Desde ayer, cuando dejó a Midoriya atónito al pronunciar esas tres palabras, sabía que este momento llegaría. Hubiera preferido que Nix también estuviera con él. All Might era demasiado perspicaz como para no percibir ninguna discrepancia en su comportamiento. Aún así, tal como ya lo había decidido, Luke debía seguir adelante con el asunto de los vestigios. Así pues, le había ordenado al cuervo que tenía en el hombro que no interactuara demasiado con nadie, alegando problemas de salud debido a que casi había muerto congelado. Luke y Midoriya se sentaron uno al lado del otro, frente a All Might. Como Luke ya conocía la verdadera forma de All Might, no se puso en forma innecesariamente para la conversación. A pesar de la aparente informalidad de los tres presentes en el compartimento, existía una tensión entre ellos, del tipo que incluso All Might podía percibir. Jajaja. Toshinori soltó una carcajada repentina, recostándose en su silla. A veces, supongo que todos subestiman a Midnight. Medianoche. Luke y Midoriya se miraron el uno al otro, desconcertados. Héroe con clasificación R. Midnight era un héroe profesional y profesor en la UA. Salvo durante el festival deportivo y cuando elegían sus nombres de héroe, los niños no habían interactuado con ella. No de la misma manera que lo habían hecho con Asurea, Sanji y All Might. Cada vez que tu nombre aparece en la mesa, explicó Toshinori, sonriendo a Luke, ella dice, la caja del tesoro de la UA está trabajando de nuevo. La boca de Luke se crispó cuando Midoriya sonrió con ironía. Solíamos ignorar sus comentarios demasiado entusiastas, dijo All Might, y la sonrisa en su rostro se desvaneció de repente. Porque ahora, sus palabras parecían ser las más ciertas. Y ahí estaba de nuevo, observó Luke, ese nerviosismo punzante. Sin embargo, podía identificarse con All Might. One for All era un secreto que el símbolo de la paz había guardado para sí mismo durante décadas, sin revelárselo a sus amigos más cercanos. Aunque mucha gente sabía que tenía dos formas, debido a la lesión de All Might, el número de personas que conocían One for All todavía se podía contar con los dedos de una mano. Así que, cuando Midoriya le dijo que Luke sabía lo de One for All, debió de haber sonado la alarma en la mente de All Might. La amenaza de que se filtrara el secreto de One for All no era otra cosa que un desastre a nivel nacional. ¿Puedes decirme cómo sabes lo de One for All, Luke? Preguntó Toshinori. Midoriya bajó la cabeza avergonzado. Sin importar cómo se lo mirara, era evidente que se trataba de una vergüenza. Delatarse ante un profesor por culpa de un compañero de clase. Pero el hecho de no poder ayudar a All Might contra el segundo villano, sumado a que Japón declarara repentinamente al Dr. Blessed terrorista de la nada, ya pesaba mucho en el corazón de Midoriya. Cuando Luke confesó repentinamente que conocía su don, el don que era el mayor secreto de All Might, Midoriya se asustó tanto que simplemente le contó todo a su mentor, en lugar de hablar primero con Luke. Así pues, mientras un rubor aparecía en el rostro de Midoriya y sus pulgares se retorcían entre sí, esperó la respuesta de Luke. Sin embargo, ninguna voz llegó a sus oídos. Al notar que algo andaba mal, Midoriya levantó la cabeza y, para su total sorpresa, vio que Luke le señalaba con el dedo. La boca de Midoriya se abrió de golpe. ¿Qué? No. No. Yo no fui. Esta vez, fue All Might quien frunció el ceño al ver la expresión de pánico de Midoriya. Sabía que Luke solía bromear, algo que hacía para compensar sus inseguridades como había dicho el director, pero hacerlo abiertamente y tú no. Corrigió Luke, poniendo un dedo en el pecho de Midoriya. Te lo dije, la mujer que llevas dentro. Hay una. All Might miró a Midoriya, estupefacto. Una mujer dentro de él. Luke asintió, ignorando a un Midoriya estupefacto. Ojos morados, pelo negro, pechos grandes, bien formado, como All Might, ya sabes, cuando va en serio, capa blanca. Cuanto más hablaba Luke, describiendo a la mujer, más se abría la mirada hundida de All Might, y un escalofrío le recorría la espalda. Las puntas de sus dedos le palpitaban. Sintió la mandíbula pesada y la boca seca. Lentamente, ahora consciente de sus propias acciones, Toshinori se inclinó hacia adelante y agarró los hombros de Luke, mientras Nix salía disparada hacia otro asiento. ¿Cómo dijo que se llamaba? Preguntó All Might. Midoriya también había notado la extrañeza de su mentor. Rara vez había visto a All Might con un semblante tan serio al mencionar a alguien. La última vez que recordaba algo así fue cuando All Might le habló de All for One, el enemigo mortal de One for All. Luke tragó saliva como si la reacción de All Might lo hubiera inquietado un poco. Shimura. Nana Shimura. Completamente atónito, Toshinori soltó a Luke y se dejó caer en su silla, fijando la mirada en Midoriya. Vestigio, sí, asintió Luke. Eso es lo que dijo que era. También me contó que One for All es algo que se transmite de un usuario a otro, y que tú fuiste el último antes de Midoriya. Aunque no sé qué es un vestigio. Un silencio absoluto se había apoderado del compartimento del avión, mientras el sol se ponía, apenas visible a través de la pequeña ventana. Un vestigio es una huella que deja el usuario de un don. Si el don se transfiere a otra persona, explicó All Might, tranquilizándose de alguna manera. ¿Cuánto tiempo llevas hablando con ella? Luke se lamió los labios. Solo hablé con ella una vez, admitió. Durante el festival deportivo, cuando casi mató a Midoriya. Las cejas de All Might se arquearon. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. ¿Lo sabías desde hace tanto tiempo? Bueno, primero quería asegurarme de que fuera real, dijo Luke. ¿Y si algún villano estuviera detrás de esta extraña visión? Aquí está de nuevo y All Might lo confirmó, mirando a Luke. Esa fría racionalidad. También escondida tras todo ese humor y de repente, al oír hablar del festival deportivo, Midoriya recordó haber visto las sombras que también lo habían ayudado a liberarse del control del don de Shinso. Giró la cabeza bruscamente hacia All Might, tal como le había contado. ¿Qué más dijo? Preguntó All Might, intercambiando una mirada cómplice con Midoriya. Luke negó con la cabeza. No mucho, admitió. No podía quedarme allí mucho tiempo. Al final me pidió que le llevara a Midoriya. Pero y lo entiendo, asintió All Might. Si él estuviera en el lugar de Luke, no involucraría a un amigo en esto sin antes confirmar la amenaza. ¿Y tú? ¿Puedes llevar a Midoriya con ella? Luke suspiró para sus adentros y volvió a transformarse de estafador a mago, asintiendo con la cabeza. Claro, dijo, mirando a All Might y a Midoriya. Podemos intentarlo ahora mismo. Ann.
Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más uno capítulo adicional 172. Uno para todos. El despertar de los vestigios. En el compartimento del avión, bajo la mirada expectante de All Might, Luke y Midoriya estaban sentados uno frente al otro. Estaban sentados en el suelo, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en los codos. ¿Estás seguro de que esto funcionará, Luke? Preguntó Midoriya. No te preocupes, dijo Luke, conteniendo una sonrisa. Si Uraraka nos ve, le dejaré claro que no hay nada entre nosotros y la boca de Toshinori se contrajo mientras el rostro de Midoriya se ponía rojo. De acuerdo. Luke respiró hondo. Vamos a repasarlo de nuevo. Esto es lo que tienes que hacer, paso a paso. Primero, debes resistir la sensación de escalofrío que podrías sentir justo después de que simule la experiencia del festival deportivo. Luego, debes concentrarte en calmar tu mente, tus pensamientos y tus preocupaciones fijándote en un objeto. ¿Ya te has decidido por uno? Midoriya recordó la figurita de All Might que tenía de niño y asintió. Luke miró a All Might por encima del hombro. Eso es lo que me dijo la abuela Shimura, no y la llames así, y All Might casi se lleva la mano a la frente. ¿Listos? Preguntó Luke. Midoriya asintió. Entonces, el mago activó la visión espiritual. Y, rodeado de manchas de oscuridad, Luke entró en el pasillo que existía en la conciencia de Midoriya. Las sillas de respaldo alto en las que Vestiges se había sentado durante su primera visita seguían allí. Sin embargo, no había rastro de los antiguos usuarios de One for All, solo puro vacío y silencio absoluto. Golpear. Luke cayó de bruces al suelo tras el golpe. Incluso antes de que su cabeza tocara el suelo, cada fibra de sus músculos se tensó. Con sus 2 visitas y las varias de Nyx, ya había confirmado que no podía abandonar ese lugar simplemente cancelando la visión espiritual. Las únicas maneras de abandonar el salón de los vestigios eran si su espiritualidad se agotaba o si los propios vestigios lo enviaban de vuelta. No solo eso, sino que Shimura había confirmado que los vestigios no podían manifestarse en este lugar todo el tiempo. Por eso, no todos los usos de visión espiritual resultaron en que Luke fuera arrastrado a este espacio. Luke simplemente esperaba que, con todo lo sucedido en la isla primero, los vestigios estuvieran alerta ante cualquier movimiento suyo, especialmente después de su breve charla con Midoriya más tarde. Pero esto y ser atacado en el momento en que llegara aquí y ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Apretando los dientes y dispuesto a usar todo su poder para resistir, Luke miró por encima del hombro al enemigo. Nana Shimura lo miraba fijamente, golpeando con el puño la palma de su otra mano. Interrogación de cierre, y abuela. Siseó Shimura, sonriendo. Esa es una palabra atrevida y Luke nunca se había quedado tan atónito. ¿Te has vuelto loco? Preguntó, sujetándose la nuca, que le palpitaba de dolor. Casi me matas. Te lo merecías, dijo Shimura, levantando a Luke y agarrándolo por la nuca. Si es mocoso no pudo matarte, un puñetazo tampoco lo hará. El corazón de Luke dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Preguntó. ¿Qué mocoso de fuego y? Shimura ignoró la pregunta y miró a su alrededor. ¿Dónde está Nyx? Resultó herida, explicó Luke. Por culpa del hielo. No podrá venir aquí durante un tiempo, los ojos de Nana se entrecerraron. Nyx tenía razón, dijo, con una sonrisa asomando en sus labios. Odias mentir y Luke se quedó boquiabierto. Nyx no perderá la oportunidad de lanzarse entre mis pechos, dijo Shimura con seguridad. Ni siquiera el hielo puede detenerla. Debe estar realmente herida y más de lo que dejas entrever. ¿Y cómo está? Nyx y tonta psicópata tetona. Luke maldijo para sus adentros. Ella está bien. Lo estará. Shimura asintió, con la mirada fija en la inmensidad de la oscuridad tras Luke. Sucedió hace 2 días, le dijo. El chico estaba demasiado herido para moverse. Las emociones que sentía eran más intensas que nunca. Un segundo más, y habría llegado aquí solo. Luke recordaba haber visto a Midoriya inconsciente bajo una fina capa de hielo, con ambas piernas y una mano teñidas de azul y negro. Todos estábamos emocionados, dijo Shimura, volviendo la mirada hacia Luke. Pero entonces vimos a alguien que venía a rescatarlos. Un hombre con un traje blanco y una máscara negra, que congeló el mundo entero. Por un instante, todo se detuvo a su alrededor. Las miradas de Luke y Shimura se cruzaron mientras el silencio se volvía palpable, pesando sobre sus hombros. Entonces, de repente, el vestigio soltó una carcajada. Jajaja. Le dio un golpe en el hombro a Luke, haciéndole temblar las rodillas. Lo que pasó, pasó para bien, supongo. ¿Quién iba a saber cómo habría terminado de otra manera? No podemos precipitarnos. Así que, ¿puedes hacerlo? Tras soltar un suspiro de alivio, Luke asintió. Si Midoriya hubiera seguido los pasos al pie de la letra, entonces sí. Luke reflexionaba mientras miraba simultáneamente la vasta oscuridad, activando la visión espiritual. Por un instante, no pudo ver nada. Luego, lentamente, como si de repente pudiera ver el viento, diminutas partículas doradas aparecieron ante sus ojos. Tras respirar hondo y concentrarse más que nunca, Luke extendió la mano hacia ellos. Afuera, All Might miraba a los chicos con una sensación de malestar en el corazón. Cada día sentía que All for One se hacía más fuerte y que la catástrofe podía abatirse sobre el mundo en cualquier momento. Cada día sentía que se debilitaba, incapaz de continuar con el legado de ser el símbolo de la paz. Y cada día se acercaba más a perderlo todo, justo cuando la gente esperaba que se mantuviera en la cima, ganando contra todo pronóstico con una amplia sonrisa en el rostro. Lo único que realmente podía hacer era esperar darle a Midoriya el tiempo suficiente para ocupar su lugar. Pero aquella mañana, cuando sus alumnos estaban a punto de ser quemados delante de sus propios ojos, All Might se dio cuenta de que el poco tiempo que estaba ganando era insignificante comparado con lo que el joven Midoriya necesitaba. Justo cuando había perdido toda esperanza, la misma persona vino a salvarlo, tal como lo había hecho años atrás, sacrificándose contra All for One. Maestro, murmuró All Might, con la vista borrosa. Lo siento, pero, necesito tu ayuda, otra vez, SSSSSI. Una ráfaga de viento respondió a All Might, alborotando su cabello rubio. Entonces, con los ojos atónitos, vio una escena que lo hizo retroceder tambaleándose. Un instante antes, Luke y Midoriya seguían sentados en el suelo, tomados de la mano.
En la otra, lentamente, como si el chico hubiera perdido todo su peso, el cuerpo entero de Midoriya se elevó y comenzó a flotar en el aire. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más 1 capítulo adicional 173. Mancha y todo para uno. La fe de la conformidad. Unos días después, detrás de un grueso cristal transparente, Davi yacía inconsciente en la cama, respirando a través del aparato médico. El líder de las garras de la conformidad, asesino de héroes, Stein, observaba al chico con su mirada roja, acariciando el cerebro expuesto de la cabeza de Nom que descansaba sobre su cintura. Magnífico. Resonó la voz detrás de Stein, haciéndole darse la vuelta. El Dr. Kyudai, el sujeto más leal de All for One, estaba examinando el dispositivo de amplificación de Kubix. Habían recogido a Davi del continente usando el don de Kurohiri, a pesar de que él desconocía las coordenadas. Para Stein, que estaba conectado a los demás Klaus por algo más profundo que simples lazos, localizar su paradero al instante no fue difícil. Sin embargo, el Davi que había llegado allí apenas seguía con vida. Unos instantes más y el chico habría corrido la misma suerte que Wolfram, cuya foto estaba circulando pomposamente para celebrar la última victoria de All Might en el extranjero. ¿De verdad es tan fascinante, Dr. Aujiko? Era una voz baja y profunda, como si la oscuridad misma hubiera pronunciado esas palabras, con un toque de humor. Stein se dio la vuelta y se quedó mirando la región sombría, muy por detrás del Dr. Kyudai, donde muchos tubos desaparecían, como si se fundieran con el espacio. Allí, sentado majestuosamente en una silla de respaldo alto y con un casco metálico, estaba All for One. Oh, sí, maestro. El Dr. Kyudai apartó la cara del microscopio. Una maravilla de la biotecnología. Una vez que la analice en detalle, tal vez podamos hacer algo con respecto a su y el científico dejó el resto sin decir. Debido a la fusión de tantos dones en un solo cuerpo, el cuerpo de All for One no lograba seguir el ritmo de la evolución. La mutación se había convertido en una parte fundamental de su vida. Con cada día que pasaba, la lucha entre el poder y la enfermedad se intensificaba. El Dr. Kyudai creía que con el dispositivo de amplificación de dones podrían controlar los dones robados, ya que el dispositivo solo amplificaba el don propio. Con el poder de All for One de su amo amplificado, tal vez el control que ejercía sobre ellos se fortalecería aún más. Y estos pensamientos del Dr. Kyudai no eran ajenos a Stein. Normalmente, y en otras circunstancias, le habría dado completamente igual lo que el Dr. Kyudai hiciera con el dispositivo y a quién. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Ahora, no podía permitir que le pasara nada a All for One. Silbidos y murmullos incomprensibles bombardeaban la mente de Stein, haciéndolo estremecerse y con los nervios a flor de piel. Sí, murmuró Stein entre dientes. Lo entiendo, dio un paso al frente y se colocó junto al Dr. Kyudai, observando el aparato. No funcionará, dijo. Esto solo empeorará su situación. Oh. All for One se inclinó hacia adelante, dejando que el metal de su rostro asomara entre la oscuridad. All for One estaba bastante intrigado por Stein y los extraños poderes que albergaba. Cuando el asesino de héroes se le acercó pidiéndole una alianza, pensó que solo era para ayudar a los villanos heridos. Sin embargo, All for One pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Hero Killer Stein no solo se ganó el respeto de muchos villanos debido a su ideología, sino que también era miembro de una organización, lo que lo convirtió de un posible peón en un comandante necesario. Es que, el tipo estaba un poco loco, y tenía una tendencia impredecible y molesta a meter las narices donde no le incumbía. Ya has dado pruebas suficientes de tu sinceridad respecto a esta alianza, Stein dijo All for One. Pero eso no te da derecho a contradecir la inteligencia del Dr. Ujiko sin ninguna explicación. El Dr. Kyudai, al oír que su maestro se ponía de su lado, sintió tanta alegría que casi se le saltaron las lágrimas. Sin embargo, All for One no había hecho eso para complacer a su leal súbdito. Simplemente le interesaba escuchar a Stein. A pesar de la locura que lo rodeaba, Hero Killer era un espécimen bastante interesante. All for One esperaba con interés el desarrollo de la situación si Stein seguía prestando sus servicios a la Liga de Villanos de Shigaraki, a pesar de que este último lo contradecía abiertamente. Eso sin duda daría a entender que Stein no estaba tan loco como aparentaba y que tenía razones mucho más profundas para estar allí que una simple reforma social. En efecto, tengo mis propias razones para estar aquí, All for One, dijo Stein, sin dejar de mirar el dispositivo. La sonrisa de All for One permaneció en sus labios como si alguien la hubiera congelado. Lentamente, la sonrisa se desvaneció y las puntas de sus dedos palpitaron. No continuó Stein. No puedo leer tus pensamientos, pero conozco a los hombres. ¿Tienes visiones, All for One? ¿De personas cuyos dones has robado y... vestigios? Exclamó el Dr. Kyudai. Nunca me han importado esos tontos, admitió All for One, perdiendo la gracia. Bueno, dijo Stein sonriendo, lo harías si te pusieras esto en la cabeza. No solo amplificará tu don, sino que también amplificará los vestigios, haciéndolos más reales. En All for One volvieron a percibir la extrañeza en las palabras de Stein. ¿Por qué tenía la sensación de que Stein no mentía, sino que lo sabía con certeza? Si vamos a utilizar este dispositivo, dijo Stein, entonces necesitamos de alguna manera separar sus efectos nocivos. ¿Y cómo proponen que lo hagamos? Preguntó All for One. Stein sonrió. No lo sé, entonces, ¿por qué? Antes de que el Dr. Kyudai terminara su airado comentario, Stein añadió. Pero puedo averiguarlo, de la misma manera que supe dónde encontrar a Davi. All for One se puso de pie y salió de la oscuridad, alzándose imponente sobre Stein. ¿Qué quieres? La mancha permaneció inalterada ante la creciente presión del aire. Ese hielo y dijo, con una voz que de repente adquirió un tono vil y amenazante. No pertenecía al peón de Endeavor. Era él. El Dr. Blessed. El Dr. Kyudai jadeó. Eso no puede ser, All for One levantó la mano, haciendo callar al científico. Continúa. El mundo está cambiando, dijo Stein, mirando la máscara de metal. El pecador se está volviendo más fuerte. Pronto, el Dr. Blessed tendrá el poder suficiente para derribar esas puertas y arrancarte la máscara. Si quieres derrotarlo y conquistar el mundo, solo hay una manera.
All for One podía ignorar al tonto llamado Olmig, pero no podía ignorar el rubor que le devolvía la mirada. ¿Por dónde? Fe y Siseon Stein. Para que el mundo se arrodille ante ti, debes aceptar la fe de mi señor y conformidad. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más 1 capítulo adicional 174. La influencia de Reihiro Sayonji. Se acercan los exámenes finales. En directo desde Morning Palate. Rugió el presentador de televisión. El tema de hoy ¿es necesario ser sexy para el trabajo de héroe? Luke, Rikuya, Aina y Nix estaban sentados en una mesa larga, desayunando. Nadie dijo nada ni hizo ningún comentario cuando Nick y MT. Lady aparecieron en la pantalla del televisor, representando la sensualidad dentro de la industria de los héroes. Sin embargo, la mirada de Rikuya seguía desviándose hacia la pantalla del televisor. Algo que Nix nunca habría dejado pasar sin lanzar una burla, si no se sintiera tan cansada. El Ome Plus Ultra la había dejado al borde de la muerte. Incluso después de recuperarse del estado de congelación, seguía sintiéndose exhausta. Era como si le hubieran atado pesadas cadenas metálicas a las piernas y la hubieran retado a volar por encima de las nubes. Su resistencia había disminuido un 50% y se recuperaba con extrema lentitud. Si en un futuro próximo descubre una peculiaridad superior a la de complejidad moderada, tendrá que despedirse también de esta vida. De repente, Rikuya chasqueó la lengua al ver a Nick regañando a MT. Lady en directo por televisión. Esa fue la gota que colmó el vaso. Nix ya no pudo contenerlo. Ten algo de vergüenza, graznó, mirando a Rikuya. Tiene la edad de tu madre. Ni siquiera es lo suficientemente mayor como para ser llamada MILF. La comida salpicó las bocas de Luke y Aina mientras el rostro de Rikuya se ponía rojo de ira y vergüenza. Nix. Exclamó Luke, mirando la boquiabierto. No puedes ir. Estoy pendiente de la televisión porque es una lección para todos los héroes sobre cómo no comportarse en público, replicó Rikuya, furioso. Solo que tu cerebro está tan podrido que no puedes pensar con claridad. Quizás por eso llaman a los idiotas cabezas huecas y las plumas de Nix se agitaron. ¿Y sabes cómo llaman a los idiotas que creen tener alguna posibilidad con mujeres que les doblan la edad? Siseó, sonriendo. Vírgenes. Voy a... Ven a por mí, cabrón. Y para cuando Luke separó a Nix y Rikuya, Aina estaba recogiendo sus plumas de la mesa del desayuno. Rikuya se enfureció al notar pequeñas marcas de arañazos ensangrentados en su rostro y manos. Frente a él, entre Luke y Aina, Nix jadeaba como si acabara de dar la vuelta al mundo. Mírenlos a ustedes dos, y Siseó Rikuya. Donde quiera que vayan, ocurre una tragedia. Pero la verdadera tragedia es que cada vez que ustedes dos, y este idiota, quedan fuera de escena, otros son alabados en todo el mundo y, oye. Exclamó Aina. Deja a Luke fuera de esto. Se comportó como un verdadero héroe. ¿No lo viste en la tele? Todo el mundo gritaba su nombre y los labios de Rikuya, Luke y Nix se crisparon al ver la expresión soñadora de Aina. Ya había transcurrido aproximadamente una semana desde que regresaron de la visita al lugar de los héroes. El incidente ocurrido en la isla primero se ha vuelto viral desde entonces, y los rostros de Olmig, Midoriya y Todoroki son tendencia en todas las plataformas de redes sociales. Eso no sorprendió a Luke. Lo que sí le sorprendió fue la reacción de su padre. Este Dr. Blessed le está tomando un cariño extraño, dijo el señor Reihiro Sayonji con Sand a su lado. Tras reunirnos con la policía y otras agencias de héroes, hemos decidido ponerte bajo vigilancia. Ahora que es un criminal internacional, cuanto antes esté entre rejas, mejor será para la sociedad. Y así fue como Luke descubrió la verdad más amarga. No había sido la conformidad la que había convertido al Dr. Blessed en un criminal internacional y un terrorista. Fue Reihiro Sayonji, el presidente del grupo Sayonji, quien, por sí solo, hizo alarde de su influencia en todo el mundo. Por eso Luke había decidido pasar desapercibido hasta los exámenes finales, a pesar de que Knuckle Buster y Pop Step se ponían en contacto con él a diario. Luke no podía permitirse ni siquiera ir al laboratorio secreto usando Descorrer. Incluso ahora, su intuición espiritual le decía que había ojos que lo observaban. ¿Tienes un examen parcial hoy, verdad? Preguntó Aina, terminando su desayuno. Buena suerte. Luke asintió con una sonrisa. ¿Estuviste con papá el fin de semana pasado, no? Preguntó de repente. ¿Oíste dónde van a trasladar al Dr. Samuel Abraham? El grupo Sayonji no tenía la mayor participación en el Island, pero aún así se encontraba entre los 5 primeros. El Dr. David Shield ya había sido confinado a la isla de por vida. Pero Sam fue sentenciado a prisión por su participación directa con los criminales. Aina frunció el ceño. Escuché algo, sobre una prisión estadounidense. Luke asintió como si acabara de preguntar sobre ello de forma casual. Frente a él, los ojos de Rikuya se entrecerraron. Oye, loco, Siseó. No estás pensando lo que creo que estás pensando, ¿verdad? Luke y Nix levantaron la vista, ambos atónitos. Incluso Aina frunció el ceño al ver a Rikuya, sin comprender lo que quería decir. Al darse cuenta de que había soltado algo que no debía, Rikuya se levantó de golpe de la silla y se marchó refunfuñando entre dientes. ¿De qué se trataba eso? Preguntó Aina. Luke se encogió de hombros y volvió a mirar el bistec. Y, bueno, eso es todo por hoy, dijo el Asureak tras repartir las hojas de respuestas. Solo queda una semana para los exámenes finales. Están estudiando bien, ¿verdad? Sé que lo pasaron mal durante la visita al sitio de los héroes, pero su objetivo es ser profesionales. No pueden dejar que estas cosas los detengan y estoy seguro de que ya saben que no será solo un examen escrito. Han progresado mucho desde el último semestre. Así que, prepárense también para un examen práctico más exigente. Asegúrense de estar mentalmente preparados. Eso es todo. Cuando Aizawa salió del aula, toda la clase estalló en júbilo. Kaminari cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, mientras Mina reía histéricamente. Quedaba muy poco tiempo para prepararse para los exámenes finales. Debido a la visita de Proyecto Erosite, muchos ni siquiera habían estudiado bien para estos exámenes parciales. Sin embargo, no se trataba solo de los que obtuvieron las puntuaciones más bajas.
Incluso Midoriya, conocido por mantenerse entre los 5 mejores en los exámenes, había caído a puestos de 2 dígitos, pero por una razón completamente diferente. Luke miró fijamente su tercera fila, pensando en cómo deshacerse de la vigilancia a la que estaba sometido. De repente, una mano se posó sobre su hombro, haciendo que Luke y Nix levantaran la vista. Era Todoroki, mirándolo con expresión seria. Tenemos que hablar. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional 175. La locura de Todoroki, ayúdenme. Luke se sentó frente a Todoroki en la cafetería a la hora del almuerzo, con un ligero nerviosismo que aceleraba los latidos de su corazón. Fue como experimentar un déjà vu. La forma en que Todoroki se había acercado a Luke le hizo recordar la vez que Thor lo había confrontado después del incidente en la USG. Así que, mientras empezaban a comer, no pudo evitar preguntarse si Todoroki también se habría dado cuenta o había descubierto algo por casualidad. No podía ser, y pensó Luke, masticando la comida. Primero, nunca lo había visto. Segundo, mi voz también era diferente por el frío. No había manera ni razón para que comparara al Dr. Blessed con Luke, más allá de algunas similitudes en la forma de hablar. Esa similitud entre la forma de hablar del Dr. Blessed y la de Luke era algo que él había añadido deliberadamente por recomendación de la señorita Justice. Estaba relacionado con la psicología, había dicho Aira. Al insinuar la verdad, se lograría que la ignoraran voluntariamente. Luke no había comprendido del todo el concepto, pero confiaba lo suficiente en la señorita Justicia como para seguir adelante con ello. Señorita Justicia, preguntó desde dentro, ¿percibió algo extraño en el tejado de la torre? No. El sistema respondió rotundamente. Y esperemos a que diga algo. Quizás ni siquiera se trate de ti. Razonable, asintió Luke, reanudando el almuerzo con el corazón ligeramente aliviado. Mientras tanto, el resto de los alumnos de la clase 1, los observaban desde otra mesa con miradas extrañas. Luke y Todoroki se sentaban uno al lado del otro en clase, pero para empezar, no eran los mejores amigos. Irónicamente, eso era cierto para todos los demás cuando se trataba de Shoto Todoroki. Por eso, les desconcertó, especialmente a Midoriya, ver a Luke y Todoroki sentados solos en un rincón. Ese día, en el avión, Midoriya descubrió el mayor secreto de One for All, algo que ni siquiera All Might sabía hasta entonces. Podría usar los dones de los usuarios anteriores de One for All. Solo duró un instante, pero Midoriya había levitado, usando el don de la última usuaria de One for All, Nana Shimura: flotar. Sin embargo, a diferencia de Luke, Midoriya aún no había interactuado realmente con el mentor de All Might. Todo lo que había visto era oscuridad, con un destello del rostro de Luke al final, antes de salir de ella y perder el don temporal. Desde entonces, él y Luke habían estado repitiendo el proceso en vano. Aún así, nunca había visto a All Might tan entusiasmado con algo, lo que hizo que él tampoco se rindiera. Incluso Luke había dicho que a Midoriya le llevaría tiempo comprender el momento oportuno. Si no fuera por los exámenes finales, All Might incluso había sugerido llevar a Luke y Midoriya en viajes exclusivos para darles tiempo suficiente. Pronto, el tema del estudio en grupo volvió a surgir entre los alumnos de menor rango y Momo, lo que hizo que Midoriya apartara la vista de los dos. En la mesa, cuando ya habían comido la mitad de la comida, Todoroki finalmente levantó la vista hacia Luke. Espero que no sea una cita, bromeó Luke primero. No tengo dinero, ¿sabes? Los labios de Todoroki se crisparon. Dejó los palillos y suspiró. Heredé mi don de hielo del lado de mi madre, comenzó Todoroki. El de fuego, bueno, ya sabes. Luke arqueó las cejas ante la repentina confesión. A través de Nix, supo del matrimonio por conveniencia de los padres de Todoroki y de cómo el chico odiaba a su padre, culpándolo de la mala salud de su madre. Pero nunca se había considerado lo suficientemente cercano al chico como para que Todoroki le dijera esas palabras. Que algo no andaba bien con el comportamiento de Todoroki, y también dejó de comer. Si uso hielo de mi lado derecho continuamente, con la misma intensidad o una intensidad alta, me da congelación, continuó Todoroki. Y si uso fuego de mi lado izquierdo, me quemo. Puedo mitigar el efecto del uso prolongado de ambas mitades de mi don alternándolas. Pero limita tu productividad, concluyó Luke. Todoroki asintió. ¿Viste hielo en el techo de la torre? Preguntó, con la mirada perdida, recordando aquel color intenso y gélido. El que el Dr. Blessed usaba para congelar el plasma, y Luke negó con la cabeza. ¿A dónde nos lleva esto? Todavía no han logrado derretirlo, dijo Todoroki. Supe que algo andaba mal con el hielo en cuanto lo vi. Ayer le pregunté a mi padre si podía averiguar algo al respecto. Esta vez, Luke no ocultó su sorpresa. El hecho de que Todoroki pidiera ayuda a Endeavor significaba que el chico hablaba realmente en serio. Y es hielo y acero absoluto y, dijo Todoroki. Algo teórico y considerado imposible. Antes de que el Dr. Blessed llegara a la azotea, yo también intentaba congelar el ataque. Pero por mucho hielo que esparciera, se evaporaba al instante. Ahora sé por qué. Solo el hielo acero absoluto podría haber funcionado. ¿Y te has vuelto loco? Preguntó Luke, perdiendo todo el sentido del humor. Todoroki se quedó perplejo. ¿Qué? Estás intentando crear ese hielo, ¿verdad? Se burló Luke. Primero, jamás alcanzarás esa temperatura al instante. Segundo, jamás podrás usar continuamente tu mitad de hielo para llegar al cero absoluto antes de sucumbir a la congelación. Tercero, si esperas sobrevivir, debes usar tu mitad de fuego. Pero eso arruinaría todo tu progreso. Así que, ¿estás seguro de que no te has vuelto loco? Debajo de la mesa, el nudillo de Todoroki se puso blanco. Sabía que acudir a Luke era la mejor decisión. A pesar de su actitud humorística, había algo en Luke que hacía que Todoroki lo viera como una persona confiable. Transmitía la imagen de un profesor despreocupado que, en secreto, era demasiado erudito como para preocuparse por ello. Y Todoroki no tuvo otra opción. Durante los últimos días, se había estado despertando en mitad de la noche, sintiéndose completamente indefenso. Jamás quiso volver a vivir esos momentos. Jamás quiso volver a recibir elogios por algo que no podía hacer, algo que iba en contra de todas sus convicciones. Por eso estoy aquí, dijo Todoroki, con los ojos brillando de determinación. Necesito que me detengas.
De repente, como si le hubiera caído un rayo, Luke comprendió lo que Todoroki quería. Un momento, dijo Todoroki, haciendo una reverencia. Préstame tu don para entrenar a Luke. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más 1 capítulo adicional 176. Retraso. Bakugo estalla. Un breve repaso de los temas que abarcarían los exámenes finales marcó el final de las clases, y Aizawa salió del aula bostezando. Mientras los estudiantes comenzaban a levantarse para marcharse, con expresiones de emoción y preocupación mezcladas en sus rostros, Todoroki, Midoriya y Luke se acurrucaron contra la pared cerca de sus asientos. ¿Retraso? Midoriya arqueó las cejas. Y Luke le había dicho a Todoroki que también estaba ayudando a Midoriya en su entrenamiento. Por supuesto, no había mencionado One for All. Su nuevo don, refuerzo, funcionaba de forma similar al don de Midoriya, según le había dicho Luke a Todoroki. Así que, juntos, estaban explorando la mejor manera de usar estos dones, especialmente Midoriya, que quería desbloquear más de sus poderes sin hacerse daño. Esto no sorprendió a Todoroki. Al igual que él, Midoriya sabía que haría cualquier cosa para aumentar su poder después de lo sucedido en la isla primero. Le resultó chocante que Midoriya le pidiera ayuda a Luke en lugar de a All Might, a pesar de la conocida, aunque supuestamente secreta, relación que compartían. Aún así, a Todoroki no le importó que Luke incluyera a Midoriya en la conversación. Luke también necesitaba trabajar en su don. Si dividía todo su tiempo entre Todoroki y Midoriya, no le quedaría tiempo para trabajar en sí mismo. Afortunadamente, al igual que Luke, Midoriya también poseía habilidades lógicas únicas en lo que respecta a los dones. Ya veo, Midoriya asintió para sí mismo, sujetándose la barbilla. Retraso es un don estratégico. Su ventaja es también su desventaja. Se dirige a una pequeña área dentro del campo de visión directo de Nyx. Cuanto más lejos esté, más pequeña se vuelve esta zona. No distingue entre amigos y enemigos en esa zona. Además, a pesar de fijarse en un objetivo, no solo retrasa el flujo del tiempo para ese objetivo, sino también para todo lo demás, como la ropa. Pero, en tu caso, el retraso puede ser decisivo, Todoroki. La única forma de enfriar el hielo es evitar que se expanda justo después de soltarlo desde tu lado derecho. Por eso eres increíblemente rápido congelando. Cuanto menor sea la temperatura, más rápido y mejor será el control. Pero si te concentras en bajar aún más la temperatura del hielo, entonces puede convertirse en un problema. Cuanto más hielo acumules en tu lado derecho, sin soltarlo, mayor será el riesgo de lastimarte. Además, si usas tu lado izquierdo para mitigar el efecto del hielo, solo aumentarás su temperatura, haciendo que tu esfuerzo sea inútil. Así pues, la única forma de entrenarte para bajar la temperatura del hielo es cambiando de alguna manera el flujo del tiempo a tu alrededor, restringiendo tu producción de hielo. Entonces, podrás darlo todo, luchando contra la limitación del tiempo. El retraso impedirá que tu hielo se expanda, permitiéndote alcanzar la temperatura deseada, al tiempo que te obliga a descubrir cómo hacerlo sin la ayuda de Luke más adelante, y aún así, todo puede salir mal muy rápido. Un movimiento en falso y te congelarás tanto que no podrás usar tu lado de fuego a tiempo. Y Luke y Todoroki miraron fijamente a Midoriya, con la boca ligeramente abierta. Era la primera vez que intentaban escuchar con detalle los murmullos de Midoriya. En primer lugar, Luke nunca había usado mucho retraso, a pesar de haberlo desbloqueado como el don principal de Nyx durante el festival deportivo. Precisamente por las razones que mencionó Midoriya, el don de complejidad moderada era extremadamente limitado, lo que lo hacía ideal para la personalidad de estudiante / héroe de Luke. A pesar de su uso limitado, que Midoriya descubriera la técnica de retraso con tanta profundidad fue toda una sorpresa tanto para Todoroki como para Luke. Esto era especialmente cierto para Todoroki, que ni siquiera le había dicho a Midoriya cómo esperaba usar Delay. Supongo que esos garabatos constantes en tu cuaderno de héroes no son solo para aparentar, ¿eh? Bromeó Luke. Al darse cuenta de que había estado balbuceando durante tanto tiempo, perdido en sus pensamientos, el rostro de Midoriya adquirió un tono rojizo. En fin, dijo Todoroki, mirando a Luke, Midoriya tiene razón. No sucederá en un día ni siquiera en una semana. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero Luke sonrió. Está bien, dijo. Empecemos justo después de los exámenes finales. De todas formas, Midoriya y yo decidimos aprovechar las vacaciones. Todoroki miró a Midoriya, quien asintió con la cabeza. Luke suspiró para sus adentros. Simplemente esperaba que, gracias a los dos chicos, y al apoyo de Endeavor y All Might, pudiera disuadir la vigilancia a la que estaba sometido. De repente, un fuerte golpe sacudió la clase justo cuando el resto de los alumnos estaban a punto de abandonar el aula. Luke, Todoroki y Midoriya se sobresaltaron un poco antes de mirar hacia dónde provenía el ruido. Era Katsuki Bakugo, mirándolos con una mirada asesina. Oye, Deku. Siseó Bakugo, mirándolos a los tres. No sé si ya han descubierto cómo usar su don o qué, pero me están sacando de quicio. Yo, tartamudeó Midoriya. Cállate. Bakugo lo fulminó con la mirada. ¿Y tú, pajarito? Ahora estás en la misma lista que este nerd. Toru se acercó a Ugaraka y susurró. ¿De qué está hablando? Creo, murmuró Momo, de pie junto a Ugaraka, que se trata de los movimientos de Midoriya y antes no podía moverse así. Además, el nuevo don de Luke es similar al de Midoriya. Ambos se inspiran ahora en el estilo de Bakugo pero eso debería hacerlo feliz, ¿no? Dijo Toru lentamente. Lamentablemente, no tan lentamente, al parecer. Cállate. Rugió Bakugo. O te mataré. Respirando hondo, Bakugo entrecerró los ojos mirando a los tres chicos. No necesito excusas tontas para mantenerme motivado. Yo también estuve allí. En la torre. Y, en lugar de llorar como bebés, ya he mejorado. En los exámenes finales, los voy a derrotar a ustedes dos. Todoroki. Tú también. Quizás, perder contra mí les dé una nueva razón para enfurruñarse. Oye, eso es, Mina se adelantó cuando Bakugo mencionó que Todoroki se había atribuido el mérito de salvar a todos. Eso no es algo que él, cállense. Siseó Bakugo, saliendo del aula repleta de estudiantes atónitos. Como si me importara y hacía tiempo que no lo veía tan intenso, dijo Eijiro con una sonrisa irónica.
Afuera, escondido tras una esquina, el Azure se llevó las manos a la cabeza. Bakugo ha empeorado más de lo que pensaba. Pero Luke, Todoroki y Midoriya me acaban de dar una buena idea. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más uno capítulo adicional 177. Visitando Yaoyorozu avance. Nota. El volumen 4 ya está disponible en su totalidad en el nivel Glitch Plus Ultra, por si quieres leerlo de una sola vez. Una enorme plancha de mármol negro exhibía las palabras Yaoyorozu, desprendiendo ostentosamente clase y opulencia. El mármol negro estaba en un lateral de la enorme verja de barrotes de hierro. Tras la verja, se podía ver una gran mansión, con exuberantes jardines entre ella y la otra. Y, contemplando esta grandiosidad, desde el otro lado de las rejas, estaban los alumnos con las puntuaciones más bajas de la clase. Kyoka, Mina, Kaminari, Anta, Ojiro y Luke. ¿Luke? Espera. Mina miró fijamente al chico alto y rubio con el pájaro en el hombro. ¿Qué haces aquí? La boca de Luke se crispó ante el evidente tono de traición en la voz de Mina. Antes de acudir a Momo en busca de ayuda, ella había ido a él pidiéndole que la ayudara con sus estudios. Por supuesto, Luke la había rechazado. Si ella hubiera ido a su casa, no le habría beneficiado en absoluto, sino que incluso habría atraído todas las miradas. En respuesta a la amenaza del Dr. Blessed, Reihiro Sayonji había redoblado sus esfuerzos contra Luke desde que este regresó de la isla primero. Si Luke permanecía ausente tan solo 5 minutos sin que un guardia lo vigilara, la gente irrumpiría en el lugar donde se encontraba. Que el Dr. Blessed tuviera los medios para teletransportarse a donde quisiera era ya de dominio público entre los profesionales. Incluso ahora, 2 hombres vestidos con trajes negros y gafas negras estaban de pie al otro lado de la calle, detrás de los niños, observando a Luke. Así que había estado buscando una oportunidad para deshacerse de esos ojos y tomarse un respiro muy necesario. Usar descorrer para desaparecer y luego inventar una excusa no valía la pena, ya que provocaba pánico entre todos los profesionales. Además, de todos modos, no era una solución permanente. Justo cuando Luke estaba preocupado por su ascenso, se enteró de que Momo había invitado a los de menor rango a un estudio en grupo. Esta era justo la oportunidad que estaba buscando. Dado el estatus de Yaoyorozu, que los guardias lo siguieran dentro de la mansión equivaldría a menospreciar su propia seguridad. Y, una vez dentro, a Luke se le ocurrieron muchas razones para tomarse su tiempo. Nix me obligó, dijo Luke con una sonrisa irónica. Sí, claro, Nix puso los ojos en blanco. Vamos a ir conmigo otra vez y Mina hizo un puchero y desvió la mirada, presionando con fuerza el botón del timbre. Oh, chicos, ya están aquí. Exclamó Momo con voz emocionada. Los he estado esperando y... Luke también está aquí, dijo Kyoka de repente. Un extraño silencio reinaba al otro lado. Hola, Luke, la voz de Momo sonó extraña esta vez. De acuerdo. Por favor, pasa. Apuesto a que no es la primera vez que oyes eso, comentó Nix con picardía. Nix. Gritó Luke, con los ojos desorbitados. Lo bueno fue que, debido a que las puertas de hierro se abrieron con un sonido metálico y resonante, los demás no oyeron a Nix. Al darse cuenta de eso, Luke suspiró con el ceño fruncido. Nix se rió apoyando la cabeza en su hombro, sujetándose el estómago, lo que lo enfureció aún más. Y, en un gran salón, a ambos lados de una mesa de enormes dimensiones, el grupo de estudiantes se sentó, contemplando con asombro los elaborados diseños de la pared. Hombre, y exclamó Kaminari, sin aliento. Creía que la familia de Luke era rica. Esto, y de repente, Momo entró en el salón con una bandeja llena de exquisitos tés. No sabía que vendrías hoy. ¿Te gustaron las galletas? Las horneé esta mañana y Momo miró la mesa y se dio cuenta de que Luke no estaba. ¿Dónde está Luke? Ha ido al baño y dijo Ojiro. ¿Otra vez? Preguntó Momo. Es que las galletas no le sentaron bien. En el baño, Luke se sentó en el inodoro y exhaló. Si hubiera sabido que secuestrarme para tener una coartada me iba a traer problemas, se quejó, sacudiendo la cabeza. La próxima vez tendremos que secuestrar a otra persona, asintió Nix. Si seguimos así, no me convertiré en maga ni siquiera después del próximo semestre. El ceño fruncido de Luke volvió a aparecer. ¿No puedes pensar en ti mismo? Tenemos problemas más importantes. ¿Como si estuvieras cagando? Replicó Nix. ¿Quieres que te traiga papel higiénico y te limpie el culo, majestad? Vale, vosotros dos. Los reprendió la señorita Justicia al ver que estaban a punto de pelearse. Basta de peleas. Además, Luke, ¿estás seguro de esto? ¿Podemos probar con otra poción? Luke apartó la mirada de Nix y negó con la cabeza. No, señorita Justicia, dijo. Astrólogo está bien. ¿Estás buscando la adivinación? Luke asintió. Uno de los poderes principales de la poción vidente es la adivinación lírica, dijo. La capacidad de obtener pistas, y a menudo resultados directos, a partir de la adivinación lírica es una de las habilidades más poderosas que conozco. Pero no puedo usar esta habilidad debido a la conformidad y la singularidad. Nix sí puede, pero los resultados que obtiene no están al mismo nivel y carecen de precisión. Con la abundancia de espiritualidad que poseo, debería poder obtener resultados al menos 3 veces mejores que los de ella. Sentada frente a él, los ojos de Nix se habían convertido en agujas. ¿Es esta tu manera de volver a mí, Luke? La señorita Justicia jadeó. Los labios de Luke se crisparon. No mentí, ¿verdad? Aunque no lo mencionó, había una razón más, y aún más importante, para que eligiera al astrólogo. La secuencia 7 del Sendero de la Puerta compartía casi todas sus cualidades con el vidente de la secuencia 9. Incluso en lo que respecta al método de actuación, los principios, las habilidades, etc., estas dos secuencias eran idénticas. Así pues, si se convirtiera en astrólogo, además de ofrecer una alternativa a la adivinación a través de los sueños, también reduciría en meses el tiempo necesario para digerir la poción. De acuerdo, no lo alarguemos más, dijo Luke, sacando un frasco de poción brillante. Es hora. Por una vez, el rostro de Nix adquirió una expresión dura. Tanto ella como Luke sacaron sus péndulos espirituales y adivinaron si era el momento adecuado para beber la poción y cuál era la probabilidad de éxito. Tras obtener resultados relativamente positivos, sus ojos quedaron iguales.
Adelante, dijo Nix. Yo te protegeré. Sonriendo, Luke se llevó el frasco a la boca y se lo bebió de un trago. Y, al instante siguiente, Luke cayó al suelo, convulsionando y con espuma en la boca. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más 1 capítulo adicional 178. La puerta en la luna y el abrazo del ángel loco. El crujido de una puerta rozaba los oídos de Luke, como si las bisagras llevaran siglos oxidándose. Las ventanas golpeaban contra el marco, y los cristales vibraban contra la tormenta. Alguien, en algún lugar, abrió un cofre de madera, y la tapa se desprendió. Por la pequeña abertura, la sangre brotó a borbotones, formando un charco en el suelo. De repente, Luke se encontró en la luna, rodeado de una oscuridad ancestral. Se quedó mirando fijamente una puerta, colocada al azar en medio de la nada, sin marco, con un pomo de bronce. Como impulsado por un impulso incuestionable e irresistible, Luke dio un paso al frente, agarró el pomo de la puerta y giró. Y unos dedos finos y arrugados se deslizaron por la abertura desde el otro lado, mientras todo el cosmos susurraba locura, helando el alma de Luke con un terror primigenio. Y, jadear. Luke abrió los ojos de golpe con un jadeo, agitando las manos en todas direcciones como si intentara cerrar la puerta. Pero lo único que encontró fue a una Nix aterrorizada, graznando su nombre en voz baja y golpeándole el pecho con sus alas. ¿Qué demonios, Luke? Siseó Nix, aterrorizada más allá de lo imaginable. ¿Qué demonios? Toc, toc. Las cabezas de Luke y Nix se giraron bruscamente hacia la puerta del baño. Luke, ¿estás bien? Preguntó Momo desde el otro lado. Luke y Nix intercambiaron una mirada, intentando recuperar la compostura. Entonces, Nix voló hacia la puerta del baño y extendió la mano para agarrar el pomo, con la esperanza de ver si Momo estaba sola o con guardaespaldas al otro lado. De repente, en la mente de Luke, la visión que acababa de tener se reprodujo de nuevo. Con gran urgencia, como presa de la locura, se abalanzó sobre Nix y la apartó de la puerta. Sí, tartamudeó, notando el temblor en su voz. Creo que comí algo en mal estado esta mañana, lo siento. De acuerdo, dijo Momo. Estamos en el pasillo. De acuerdo, dijo Luke, apartando a Nix de la puerta. Cuando oyeron que Momo regresaba, Luke finalmente dejó ir a Nix. Sin embargo, antes de que pudiera estallar contra él, notó que Luke estaba sudando a mares y que sus ojos perdían el enfoque de vez en cuando. Oye, ¿estás bien? Luke volvió a sentarse en el inodoro. Y vamos, Luke. Cuéntanos qué pasó. Tras respirar hondo, Luke comenzó a contarles la visión que tuvo justo después de beber la poción del astrólogo. Cuanto más hablaba, más perdían la curiosidad la señorita Justicia y Nix, y ambas se quedaban en silencio, horrorizadas. Si a esto le sumamos el primer encuentro de Luke con la singularidad, mientras manipulaba el sueño de su padre, y luego con la conformidad, mientras usaba la adivinación onírica, esta fue la tercera vez que experimentó la verdadera magnitud de un horror cósmico. ¿Y señorita Justicia ahí? Preguntó Luke, intentando reflexionar. Pero en el instante en que sus ojos se posaron en el pomo de la puerta, incluso la imagen de Momo desapareció de su mente. ¿Sigo y soñando? Y no. Esto no debería ser y él no. Lucas. Date prisa. Reza por la bendición del señor tonto y como medida de precaución, para no alarmar a nadie en caso de que algo saliera mal o para no atraer atención no deseada, Nix ya había cubierto el espacio dentro del baño con un muro de espiritualidad antes de que Luke consumiera la poción. Así pues, relamiéndose los labios y percibiendo la evidente vacilación en la respuesta de la señorita Justicia, Luke y Nix se apresuraron a preparar el ritual. Y, el tonto que no pertenece a esta época, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey de amarillo y negro que trae buena suerte, ruego por tu ayuda. Te pido tu amorosa gracia y... Luke mencionó brevemente su sueño y pidió la bendición del señor Fall. Sin embargo, ni Luke, ni Nix, ni siquiera la señorita Justicia se mostraban optimistas respecto a obtener una respuesta del señor Fall. En la última reunión del club de tarot, los miembros mencionaron exclusivamente que, debido al estado inusual del señor loco, podrían no responder tan rápido como antes. Así que, cuando el espacio estalló con un brillo sin igual frente a Luke, sus ojos azules casi se salieron de sus órbitas. De la creciente llama, un ángel titánico, llameante y de 12 alas descendió y abrazó a un atónito Luke entre sus brazos y alas. Incluso Nix, que observaba desde un lado, se quedó boquiabierta ante la escena con pura incredulidad, con el pico aún abierto. Entonces, poco a poco, el calor dentro del baño disminuyó y el ángel desapareció, dejando tras de sí una fina capa llameante sobre Luke. Y, por primera vez tras despertar, Luke finalmente encontró consuelo. Los susurros desconocidos que sacudían su mente se fueron calmando antes de desaparecer por completo. Luke y Nix se miraron fijamente por un instante. Entonces, todos juntos, se pusieron las manos sobre el pecho y le dieron las gracias al señor Fall. Y, unos instantes antes, Luna. Esto no puede ser, la misteriosa entidad junto al hombre de cabello negro murmuró. Viene del planeta. El hombre de pelo negro y rizado, sombrero puntiagudo y abrigo negro estaba sentado despreocupadamente en la cima de una colina lunar, observando la tierra con expresión impasible. Al oír las palabras de aquella misteriosa entidad, que surgieron de la nada, la expresión del hombre cambió. No. Amon. Espera. La existencia gritó. Sin hacerle caso, el dios de las travesuras le pellizcó el ojo derecho. Al instante siguiente, apareció frente al límite entre la luna y el planeta. El límite no era intangible. Era como una lámina invisible, como un globo, que cubría todo el planeta desde todas las direcciones. Entonces, cuando Amon puso su mano sobre el límite, todo el espacio se derrumbó y apareció una enorme huella de mano al otro lado. Era como si un gigante, del tamaño de la luna, estuviera presionando el espacio, doblando la luz de las estrellas alrededor de las puntas de sus dedos. Y date prisa. La existencia lo impulsó. No puedes y en los ojos de Amon aparecieron unas diminutas manecillas de reloj, y un enorme reloj se manifestó también a sus espaldas. La manecilla de los minutos del reloj retrocedió repentinamente, y un golpe metálico resonó en el vacío del espacio. Simultáneamente, apareció detrás del reloj una puerta gigantesca con bisagras oxidadas. Con un crujido, el pomo de la puerta giró y la puerta se abrió. Y la existencia jadeó.
Y la frontera que no se había movido durante miles de años adquirió de repente un tenue contorno de una puerta similar, pero incomprensiblemente más pequeña, apenas 1 milímetro de ancho. Y en el instante en que apareció esa abertura, desapareció, una fuerza inmensa apartó a Amon. Como un insecto que viaja a una velocidad incontablemente superior a la del sonido, se estrelló contra la luna, levantando polvo. Al instante siguiente, todo su cuerpo se incendió. Cuando el polvo se disipó, Amon, perfectamente bien, estaba sentado en la superficie de la luna, contemplando el planeta una vez más. Sin embargo, algo había cambiado. Lentamente, Amon levantó la mano derecha y se pellizcó el ojo derecho una vez más y sonriendo. La imagen original de Amon abriendo una puerta en The Boundary está disponible. Hasta 60 capítulos adicionales están disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más 1 capítulo adicional 179. Astrólogo Luke y Nick soltaron un suspiro de alivio, todavía en el baño. Si pasamos un minuto más en el baño, bromeó Nix, tendremos que rociarnos con mierda para que parezca creíble. Los labios de Luke se crisparon. No lo sé, bromeó. Creo que ya he perdido toda mi credibilidad social. A pesar de que los dos payasos se consolaban mutuamente con comentarios extraños, el rastro de miedo por lo sucedido momentos antes aún persistía en sus rostros. Todavía no me lo puedo creer, murmuró Luke. El señor tonto y envió un ángel y así es el señor tonto. El dios más benevolente. Mientras no hagas daño a inocentes y no te desvíes por el mal camino, él te cuidará. Siendo sincero consigo mismo, Luke nunca se había considerado un verdadero seguidor del señor Fall. Sin embargo, recientemente, especialmente después de la reunión con los demás miembros del Club del Tarot y de escuchar hablar de él por parte de ellos, las creencias de Luke habían comenzado a cambiar. Cuando antes promovía la fe del señor Fall, todo se debía a esa condición. Ahora, tras experimentar su bendición, Lucas sintió una chispa de verdadera reverencia en su corazón. ¿Qué pasó, señorita Justicia? Se atrevió a preguntar Luke tras un instante, y Nix perdió al instante su sonrisa de suficiencia. ¿Qué me pasó? El sistema no respondió, y un extraño silencio llenó el vacío. Y no lo sé. Respondió la señorita Justicia, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Lo que experimentaste es un suceso común entre los Beyonders del mundo del señor Fall. Los ojos de Luke y Nix se abrieron de par en par. Es común en el mundo del señor Fall. Cuando un Beyonder consume una poción de secuencia, es susceptible a extraños murmullos y visiones dejadas por Beyonders de secuencia superior del mismo camino. Es parte de la corrupción, y se aconseja a dichos Beyonders que no exploren el asunto que les muestran o transmiten estas entidades corruptas. Los ojos de Luke se entrecerraron. Entonces, ¿por qué no experimenté lo mismo antes? Hasta el momento, ya había consumido 7 pociones, incluidas 2 del camino de la puerta. Aprendiz y maestro de trucos. Sin embargo, aparte de algunas sensaciones místicas, no había experimentado ninguna visión aterradora ni murmullos, no hasta este punto. Ese es el problema y tu corrupción proviene directamente del mismísimo señor tonto. Así que normalmente no deberías haber experimentado nada y el corazón de Luke dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con, normalmente? Y bueno. No lo sé. Está relacionado con el estado inusual del señor tonto y su pasado. No tengo acceso a ese conocimiento. Los ojos de Luke y Nick se entrecerraron. Ese era el peor escenario posible para ellos. Sin saber lo que estaba pasando, ¿cómo iban a tomar precauciones? La benevolencia del señor Fall al bendecir la protección del ángel estaba muy bien, pero no podía convertirlo en un hábito. Tenía más pociones que consumir. Muy pronto. Tal y como se predijo, debido a su similitud con la poción Seer, Luke ya había digerido más de la mitad de la poción Astrologer justo después de consumirla. Si no se equivocaba, entonces tenía muchas posibilidades de asimilarlo antes del comienzo del segundo año en la UA. ¿Qué pasaría si, al consumir la secuencia 7 de la ruta de error, volviera a experimentar algo así? ¿Y si, a diferencia de esta vez, el señor tonto no lo bendijo a tiempo? ¿Y si ni siquiera tuvo tiempo para rezar? Tengo una idea. Luke sonrió. Bueno, supongo que puedo quedarme aquí unos minutos más, bromeó. Le echaré la culpa a Nix. Nix hizo una mueca de asco. ¿No te atreverías? La señorita Justicia ignoró las diatribas de los dos y les contó su idea. Deberías contactar a los miembros del Club del Tarot y pedirles consejo al respecto. Eres el señor Diablo, miembro del Club del Tarot. Empieza a comportarte como tal. Las cejas de Luke se alzaron repentinamente. Sí. ¿Por qué no se le ocurrió? Para empezar, todos los miembros del Club del Tarot provenían del mundo del señor loco. Así pues, lógicamente, si les contara todo, podrían esclarecer el asunto. Recomendaré a la señorita Maga. ¿Señorita Maga? Luke frunció el ceño. Recordó a las dos mujeres que le habían pedido la misma cantidad de dinero como pago. Estaba pensando en contactar al señor ahorcado, pero bueno, mejor contactemos a la señorita Maga. Y jeje. Créeme. Tiene más experiencia de la que aparenta y tos. ¿La estás contactando ahora? No, dijo Luke, sacudiendo la cabeza y levantándose. Dejémoslo aquí por ahora. ¿Puedes mostrarme mis estadísticas? Y. Enseguida. Estadísticas bendecidas. Peculiaridad bioalquimia. Secuencia. Vidente, payaso, mago, aprendiz, maestro de las trucos, astrólogo, merodeador, estafador. Estadísticas. Espíritu. 475. Resistencia. 195. Y. Eso supone un gran impulso para la espiritualidad, observó Luke. Al igual que Seer, la secuencia Astrologer también estaba orientada hacia la espiritualidad. Por lo tanto, que le otorgara 50 puntos de espíritu de inmediato no fue una gran sorpresa para él. ¿Obtuviste nuevos poderes? Preguntó Nix. Luke consideró la posibilidad de obtener el conocimiento a través del misticismo en lugar de pedírselo a la señorita Justicia. Todas mis habilidades de maestro de trucos se han fortalecido. Además, ahora puedo crear puertas pequeñas, en lugar de puertas de tamaño normal, usando la habilidad de abrir puertas. También puedo llevar a otras personas a través de la puerta. Vaya, Nix aterrizó sobre su hombro. Eso fue un verdadero fastidio. Luke asintió.
Mi intuición espiritual se ha agudizado enormemente, al igual que mis habilidades para evitar la adivinación. Esto resultará útil si conformidad y singularidad intentan encontrarte mediante peculiaridades que imitan la adivinación. Señaló la señorita Justicia. En efecto, asintió Luke. Sin embargo, para mí, la mayor ventaja de ser astrólogo sigue siendo el uso de la bola de cristal. Si no hubiera sido vidente, tal vez solo habría podido usarla para revisar mis recuerdos. Pero, al combinar las habilidades de vidente y astrólogo, puedo usar la bola de cristal para suplir la falta de la adivinación onírica. Y Luke ya había creado una bola de cristal usando creación de sangre. Solo era cuestión de hacerse con él teletransportándose a su laboratorio secreto en la isla de Suano Sejima. Así pues, con sus estadísticas mejoradas y un plan en mente, Luke salió del baño. Y cuando llegó al salón donde estudiaban los alumnos, encontró a un equipo de médicos esperándolo y una preocupada Momo de pie junto a ellos, provocando que a Luke y Nick se les crispara la boca. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más uno capítulo adicional 180. Aizawa contra Sand. Una repercusión. Un campo de entrenamiento. Las 3 palabras resonaron en toda la sala de conferencias. Para finalizar el proceso de la parte práctica de los exámenes finales para las distintas clases de primer año, el director, el señor Nezu, convocó a una reunión de profesores. Casi todos los profesores que habían formado parte del plan de estudios de la clase 1A estaban presentes. La propuesta de Aizawa, que surgió de la nada incluso antes de que comenzaran a hablar de los exámenes prácticos, los dejó atónitos. No creo que sea una buena idea, dijo Sand. Primero, no está bien organizar un campamento de entrenamiento exclusivo solo para la clase 1A. Segundo, el Dr. Blessett ha desarrollado una extraña predilección por los estudiantes de la clase 1A, apareciendo siempre junto a ellos. Si volviera a ocurrir algo como lo de Osu City, ¿quién sería el responsable de todo eso? Por supuesto, Sand no podía decir abiertamente que no quería que Luke formara parte de esto, recurriendo a la ayuda del Dr. Blessett para avivar las emociones de los demás. Por lo que había oído, Luke ya había desbloqueado un don más. Refuerzo. Y, al desbloquearlo, Sand supo que el chico debía haber practicado lo suficiente como para otorgarle el Onamix y dejar que se manifestara abiertamente. En lo que respecta al entrenamiento de Luke, Sand creía que lo mejor era simplemente dejarlo tranquilo. Ese chico no era como los demás estudiantes. Luke solo necesitaba tiempo para familiarizarse con su don, la bioalquimia. Y eso no sucedería si el chico seguía atrayendo miradas indeseadas. Por eso, el grupo Sayonji presionó al gobierno japonés para que declarara al Dr. Blessett criminal internacional y terrorista de Estado. Además, sin que Luke lo supiera, fue Sand quien le recomendó al señor Reihiro Sayonji que sometiera al chico a una vigilancia exhaustiva. Luke se estaba volviendo demasiado temerario, corriendo riesgos innecesarios si su vida no estaba en peligro. Era hora de hacerle recordar que, aunque se había matriculado en la UA para convertirse en héroe, eso no significaba que pudiera hacer lo que quisiera. No podía simplemente tirar por la borda todo el esfuerzo, el dinero y las emociones que otros habían invertido en él, en detrimento de su futuro. Efectivamente, una expresión seria se dibujó en los rostros de todos al oír el nombre del Dr. Blessett, y los ojos de Aizawa se entrecerraron al mirar a Sand. Una expresión similar, aunque conflictiva, también apareció en el rostro de Olmid. Pero, dado que se encontraba en su estado de debilidad, era difícil percibir los sutiles cambios en su mirada. De todos modos, la mirada del director captó la expresión en el rostro de Olmid. Escuchemos primero a Aizawa, sugirió. Estoy seguro de que tendrá una razón para proponerlo. He estado observando a los alumnos de la clase 1A desde que regresaron de la visita al lugar de los héroes, dijo Aizawa. Estoy seguro de que todos ustedes también lo habrán notado. Se culpan a sí mismos por no haber podido ayudar y contribuir tanto como creían que se esperaba de ellos. Entonces, simplemente organícenles sesiones de terapia, replicó Sand. Con más razón aún es necesario el campo de entrenamiento, dijo Aizawa, interrumpiendo a Sand. No necesitan que nadie les dé lecciones sobre sus sentimientos. Necesitan la oportunidad de expresar esos sentimientos, una plataforma para trabajar en sí mismos y la confirmación de que están avanzando, haciéndose más fuertes. Y están dispuestos a ayudarse entre sí. Es mejor que estemos ahí para guiarlos, en lugar de dejar que lo hagan a nuestras espaldas. Ya no son niños. No necesitan que los vigilemos constantemente, como una madre sobreprotectora y obsesiva. Bastaría con mirarlos. El rostro de Sand se volvió inexpresivo. ¿Qué se supone que significa eso? Sabes perfectamente lo que. Aizawa miró fijamente al hombre. De acuerdo, dijo el director. Estoy de acuerdo con ambos. Por un lado, los villanos se están volviendo más fuertes, lo que representa una amenaza no solo para los civiles, sino para todos nosotros. Por otro lado, y estamos formando héroes. Tarde o temprano, tendrán que enfrentarse a estas amenazas por sí mismos. Y eso no sucederá si no crecen al mismo ritmo que los villanos. ¿Verdad, Olmid? Toshinori cerró los ojos por un breve instante. Cuando los abrió, su mirada se había estabilizado. Los tiempos cambian, admitió Olmid. No hay nada mejor que dejar que los niños se agoten entrenando para combatir sus inseguridades. Estoy de acuerdo con Aizawa. En cuanto Olmid expresó su opinión, los demás asintieron también, y el rostro de Sand se frunció. Bien, sonrió Nezu. Decidiremos un lugar adecuado más adelante, pero también incluiré a la clase 1B. Definamos las parejas para los exámenes finales de la clase 1A. El trimestre pasado, centrándose en sus clases de combate cuerpo a cuerpo, la escuela optó por poner a prueba a los alumnos contra Sand. En esta ocasión, subiendo el nivel de exigencia y teniendo en cuenta situaciones del mundo real, Nezu decidió enfrentar a los alumnos contra todos los profesores en parejas. Recomiendo que Midoriya y Bakugo formen un equipo, dijo Aizawa. Los labios de Olmid se crisparon, sabiendo exactamente a qué se refería Aizawa. Yo me encargaré de ellos. El Asureal asintió. Entonces, vayamos con Luke y Nix con Momo, no. Todos miraron a Sand. ¿Qué quieres decir con que no? Preguntó Aizawa. Luke y Momo son la pareja perfecta.
Ambos tienen un coeficiente intelectual altísimo y mentes estratégicas. Luke sufre de timidez social a pesar de su comportamiento payasesco, algo que Momo compensa con su personalidad extrovertida. Además, le falta confianza al tomar decisiones difíciles que involucran a otros, y ahí es donde Luke puede ayudarla. Además, hacen buena pareja, dijo McNeil sonriendo. Por supuesto, los demás profesores la ignoraron, y sus miradas iban alternando entre Aizawa y Sand. Conozco a Luke desde hace 7 años, dijo Sand, mirando fijamente a los ojos de Aizawa. No importa con quién lo emparejes, adaptará su personalidad para ayudar a ese chico. Así es él. Siempre ha sido así. No tiene nada que ver con su timidez. La única forma de comprobar de lo que es realmente capaz es dejar que se enfrente a uno de nosotros a solas. ¿Y crees que esa persona deberías ser tú? Preguntó Aizawa. Sand asintió. Para ser honesto, eres demasiado débil. Si Luke se derrumbara, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Aizawa, sus ojos brillaban y las tiras blancas que lo sujetaban se agitaban a su alrededor, junto con su cabello. ¿Qué tal si averiguamos cuán débil soy ahora mismo? Hilos de arena se desprendieron de los hombros de Sand mientras él le devolvía la sonrisa. ¿Ya era hora? Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder, más 1 capítulo adicional. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.